Muy buenas tardes a todos y a todas desde la sede del Tribunal Electoral en Ciudad de Panamá a otra jornada académica organizada para todos ustedes por el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, en esta ocasión con la colaboración de IDEA Internacional. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de compartir juntos nuevamente y nos alegramos de contar con todos ustedes, amantes de la democracia y amigos del derecho y de la justicia. En nombre del Instituto de Estudios Democráticos, de su director, Salvador Sánchez, de todo el equipo y del mío propio, su servidor Carlos Díaz, deseamos manifestarle nuestra sincera gratitud por participar en esta actividad y en todas las actividades que organiza el Tribunal Electoral. También quiero darle la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez desde cualquier parte del país o incluso del mundo a través de la tecnología, a este periplo de actividades de capacitación, de formación que tenemos planificadas con la ayuda de Dios hasta fin de año y que abarca temas jurídicos, constitucionales, temas de democracia, comentarios de elecciones, como es el caso de hoy, en fin, una gama de temas interesantes para todos los participantes. En el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema muy interesante. Hace escasamente un mes y tanto tuvimos la oportunidad de hablar acerca de las elecciones de Guatemala 2023, los desafíos de la democracia y la integridad electoral. Fue el 5 de julio pasado. Y hoy, 22 de agosto, tenemos la oportunidad de referirnos a la segunda vuelta de tan interesante e importante torneo electoral regional que contó con la participación como observadores internacionales de una importante delegación del Tribunal Electoral de Panamá, encabezada por su magistrado presidente Alfredo Juncá Huendejaque, que fungió como director de la misión de observación electoral o representante de la misión de observación internacional electoral de UNIORE, la Unión de Organismos Interamericanos. En esta tarde tenemos nuevamente la oportunidad de contar con la doctora Telma Aldana y también con el licenciado Manfredo Marroquín, quienes nos acompañaron en la primera oportunidad y se suma a esta dupleta de grandes expositores, el doctor Edgar Gutiérrez, asesor regional senior de UNOPS y director de la Fundación DES para América Latina. En esta tarde fungirá como moderadora nuestra investigadora Tamara Martínez, a quien pues le paso el micrófono sin más dilación. Muchas gracias a todos por acompañarnos y recuerden que pueden ir anotando sus preguntas para que al final los expositores puedan resolverlas. Iniciamos entonces con la presentación del licenciado Edgar Gutiérrez, quien es director ejecutivo de la Fundación DES, ex canciller de Guatemala y secretario de Análisis Estratégico en la Presidencia de la República, analista político y de seguridad, asesor en América Latina en temas de gobernabilidad democrática, lucha contra la corrupción y procesos de transparencia. Es nuestro primer expositor. También tenemos a la magíster Telma Aldana, acelada política en Estados Unidos desde el 2019, es magíster ITU en Derecho Civil y Procesal, abogada y notaria, con estudios de maestría en Derecho de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia. También ha sido fiscal electoral de Guatemala del 2014 al 2018, impulsora de los juzgados y tribunales de femicidio y violencia contra la mujer. Actualmente es consultora de WOLA Oficina en Washington para asuntos de Latinoamérica. Y el licenciado Manfredo Marroquín, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, cofundador y actual presidente de la Junta Directiva de la Organización de la Sociedad Civil, Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Desde hace más de 20 años ha trabajado para fomentar una ciudadanía consciente y comprometida con la transparencia en la gestión pública. Su experiencia le ha permitido ser el coordinador de la red más grande de observación electoral en Guatemala, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana de Observación Electoral, Acuerdo de Lima, directivo de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y Acceso a la Información.
secretario de la Red Centroamericana por la Transparencia, entre otros. Es columnista del periódico y es reconocido como conferencista a nivel internacional por sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Ahora sí, vamos a dar paso a la primera intervención del licenciado Edgar Gutiérrez y con una pregunta que surge: ¿cómo podemos ponderar estos resultados electorales en segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala? Adelante. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de estar esta tarde con ustedes compartiendo sobre proceso electoral en Guatemala. Antes de entrar a la pregunta, quisiera contar dos historias que son el telón de fondo de lo que viene ocurriendo en el país en las últimas semanas. La primera historia tiene que ver con una derrota de la justicia y de la población en Guatemala que lleva ya 4 años. Es la derrota de la Comisión Internacional contra la Impunidad y el desmantelamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Y esta historia tiene que ver con la reunión de los miedos de prácticamente todas las élites en Guatemala, élites políticas, élites burocráticas, empresariales y criminales. Estas que se habían visto acorraladas durante más de 10 años por la justicia, esta justicia que encaminó un puñado de jueces, de fiscales y de fiscales internacionales también, logró el desmantelamiento de más de 70 redes criminales, llevar a los tribunales y procesar a más de 1 millar de altos funcionarios, incluyendo 6 expresidentes, varios presidentes del Parlamento y altos magistrados de las Cortes, así como un centenar de empresarios prominentes. Estos miedos se reúnen y logran una estrategia muy eficaz que consiste primero en desmantelar el aparato de justicia, la CICIG, segundo en capturar todos los órganos de control del Estado, tercero, usar estos órganos y el derecho penal para perseguir a los fiscales y a los jueces. 6 de ellos están ahora en prisión y 39 en el exilio, más decenas de periodistas y activistas sociales. Hasta allí llega la historia del 25 de junio, cuando todo estaba listo para ellos hacer una sucesión propia del poder. Guatemala, a diferencia de Nicaragua y de El Salvador, no forjó un caudillo popular, como en su momento lo fue Daniel Ortega o lo es ahora Nayib Bukele. La fórmula de poder fue corporativa y las elecciones para ellos representaban, bajo sus propias reglas, una manera de perpetuarse en el poder, de mantener el monopolio de poder. Y aquí es donde viene la segunda historia, la historia de cómo la ciudadanía, aprovechando la ventana de oportunidad de la democracia, le da cara vuelta a todo este esquema de las élites corruptas. Y después de ver cómo descalificaban a sus candidatos favoritos, una líder indígena de izquierdas, un candidato de derechas de familias de abolengo, un hacendado populista, la gente comienza a omitir su verdadera intención de voto en las encuestas y sorpresivamente Bernardo Arévalo es electo para el balotaje del pasado domingo. Lo curioso acá es que el pacto de corruptos, esta entente de las élites guatemaltecas, controlaban la entrada y la salida del sistema electoral. Es decir, desde quiénes podían participar, bajo qué términos del debate iban a hacerlo, hasta quién iba
a contar los votos. Sin embargo, la sorpresa de la madrugada del 25 de junio es que Bernardo Arévalo, un candidato que no es del sistema, salió electo, y la reacción primera fue responsabilizar al Tribunal Supremo Electoral y hablar de fraude. Como esta fórmula no funcionó, continuaron acosando al candidato y a su partido, al candidato outsider y a su partido, con amenazas de encarcelamiento, de cancelación del instituto político, etcétera. Pero ya para entonces, cada ataque que recibía Bernardo Arévalo y el partido Movimiento Semilla, lo que hacía era generar mayor apoyo, despertar mayor apoyo. Es decir, confirmaba la hipótesis de la población de que habían elegido bien, de que habían elegido un candidato antisistema, es decir, un candidato anticorrupción. De ahí en adelante, las encuestas ya reflejaron cabalmente lo que la gente iba a votar el pasado 20 de agosto, y es el resultado que tenemos con una ventaja superior a los 20 puntos sobre la candidata aupada por el Pacto de Corruptos, y casi 1 millón de votos de diferencia entre uno y otro. Ahora, más que ponderar la votación, que a mi manera de ver ha sido una votación limpia, ordenada, a pesar de las triquiñuelas y las trampas y los intentos de comprar votación, con mucha dignidad por parte de la ciudadanía, que fue bien contada, los votos fueron bien contados, etcétera. Y a pesar de que la candidata perdedora, Sandra Torres, no reconoce los resultados, más que ponderarlo, digo, me gustaría referirme a desafíos inmediatos del presidente electo. Primer desafío es que llega a gestionar el Poder Ejecutivo, pero está en minoría en el Congreso de la República. Tiene apenas 23 de 160 diputados. Pero antes de entrar a ver el Congreso, habría que estudiar o auscultar el propio Movimiento Semilla. Este es un partido joven, comenzó a organizarse en 2014-2015, en el fragor de las manifestaciones ciudadanas de apoyo a la lucha contra la corrupción, que abatió el gobierno de Otto Pérez y condujo a la mayoría de su gabinete a la cárcel, junto con el propio presidente y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Un partido que participa sin candidato presidencial. Justamente la candidata llamada a encabezar la fórmula de Semilla era la exfiscal que está ahora con nosotros, Telma Aldana. Participa únicamente con candidatos a diputados en 2018 y tiene su primera experiencia legislativa entonces en la actual legislatura, con 7 diputados. Es un partido básicamente urbano, de jóvenes clases medias, con escasa ramificación territorial, apenas 55 organizaciones municipales. Por tanto, tuvo muy escasa presencia de fiscales en las mesas receptoras de votos, es decir, partidarios suyos que verificaran un conteo correcto de los votos. Es un partido que no tiene experiencia de negociación. Estos 3 años y medio en el Congreso, Semilla básicamente se dedicó a oponerse a las iniciativas tramposas del régimen, no negoció, lo más que logró fue una alianza parlamentaria simbólica de 40 diputados para tratar de oponerse sin éxito, porque no eran mayoría,
a las iniciativas del Pacto de Corruptos. Tienen pocos cuadros con experiencia en gestión de gobierno, en negociación política, y yo diría que el primer desafío de la gobernabilidad de un gobierno de Bernardo Arévalo va a ser justamente lograr coherencia, unidad del grupo gobernante. Este está conformado por un espectro más o menos amplio de jóvenes idealistas, algunos pragmáticos, que van del centro derecha a centro izquierda y un poco más a la izquierda. Y para tener éxito tendrán que mantener unidad de criterio y sobre todo unidad de acción. Luego viene el tema del Congreso, y en el Congreso la primera minoría es el partido oficialista, la segunda minoría es el partido de la candidata perdedora el domingo pasado, y luego se suma una serie de partidos satélites. Va a impedir que el partido Semilla logre gobernar con decretos legislativos, tendrá que gobernar con decretos ejecutivos. El principal mandato del gobierno es, la gente lo traduce como luchar contra corrupción, pero las herramientas que da el Ejecutivo no son para luchar contra corrupción, son para promover la otra medalla del problema o del desafío, que es encaminar procesos de transparencia, procesos eficientes que permitan ver a la gente que una gestión transparente no solo resulta en servicios, obras de calidad, sino a bajo precio, y que con poco se puede hacer mucho. Y si el partido Semilla, si la gestión de Bernardo Arévalo logra mostrar en los primeros 6 meses de gobierno la diferencia de gestión, recuperando las capacidades de instituciones que ahora están en ruina, como los ministerios de salud, de educación, los programas de desnutrición infantil, el aparato de seguridad mismo, las obras públicas, entonces puede ganar un segundo aliento para ir a gestiones o a proyectos un poco más de fondo. Yo diría finalmente que el triunfo de Bernardo Arévalo tiene una dimensión geopolítica importante para la región, una región centroamericana que en los últimos 5 años ha vivido una regresión democrática, y que muchos pensaron que las elecciones de Guatemala solo vendrían a refrendar esta tendencia, es decir, a hundir la región en gobiernos y en prácticas autoritarias. Por fortuna no ha sido así, aunque la democracia guatemalteca no está a salvo, está flotando de signos de esperanza. Y estos signos de esperanza, esta oportunidad democrática, esta nueva primavera, hay que aprovecharla. Y una forma de aprovecharla no solo es con una buena gestión de gobierno, es también tejiendo alianzas con actores democráticos, empresariales, sociales, populares, particularmente pueblos indígenas y mujeres. Creo que ahí está la fórmula para ir haciendo de esta gestión un ejercicio más sostenible de la democracia en Centroamérica, y ojalá logre inspirar otras sociedades, otras ciudadanías en nuestra región. Muchas gracias. Le agradecemos a usted por esta primera intervención nutrida acerca de lo que ha sido este proceso electoral, y se destaca pues lo que comentaba, que fue una elección limpia, una elección ordenada, y que mostró también la dignidad del pueblo guatemalteco,
pero sobre todo los grandes desafíos que tiene esta nueva fórmula que inicia en medio de una serie de problemáticas sociales y políticas, pero que está contando con un gran respaldo ciudadano y que además viene a posicionarse, lo mencionaba casi al final, hay una dimensión geopolítica en la región en la que pues, Guatemala está en estos momentos tomando un nuevo giro, ¿no? Una nueva mirada. Entonces, pues con estas reflexiones que nos quedan por parte de la primera intervención del licenciado Gutiérrez, le vamos a dar entonces la palabra a la magíster Aldana para que también nos pueda hacer su ponderación de este proceso. Adelante. Muchas gracias. Agradezco por la invitación a participar en este conversatorio y es un gusto compartir con Edgar Gutiérrez y Manfredo Marroquín de Guatemala. Por supuesto, quienes se han conectado y con Tamara, que nos está moderando. Es Guatemala un país que nos presenta matices tan profundos, tan especiales. Cuando pensamos a partir del año 2015 especialmente, que habíamos logrado consolidar un sistema de justicia independiente como pilar de la democracia guatemalteca, llegamos al año 2019 con la expulsión de la CICIG y empieza un proceso de retroceso en ese avance. Y en 4 años, al día de hoy, podemos asegurar que el sistema de justicia de Guatemala está al servicio de intereses ajenos al Estado de Derecho. Fueron más de 12, 14 años de tratar de construir esa institucionalidad que necesitan. Las instituciones necesitan ser sólidas y el Ministerio Público en particular debe ser un ente independiente, autónomo, que garantice una persecución penal objetiva. Tiene Guatemala alrededor del 29% de pobreza extrema, un 58% de pobreza. Como ya lo dijo Edgar, 39 operadores de justicia independientes, anticorrupción en el exilio, operadores de justicia presos en Guatemala, periodistas independientes, defensores de derechos humanos criminalizados, perseguidos. Y estamos a partir de el 25 de junio dando inicio a persecución y criminalización por parte del Ministerio Público contra jóvenes que decidieron incursionar en la política para luchar desde un partido político por la democracia, por la buena gobernanza. Están siendo criminalizados, perseguidos. El Ministerio Público ha sido el mecanismo que se ha utilizado para esta criminalización y persecución. Con ese antecedente, en ese contexto, llegamos a las elecciones el 25 de junio y el 20 de agosto. Podría uno pensar que la población guatemalteca debería tener miedo de participar como candidatos y miedo de salir a votar. Y es que no es únicamente
este periodo de 4 años. Sabemos que Guatemala viene de un conflicto armado interno, es un país post-conflicto, que firmó los acuerdos de paz, que dieron una esperanza al pueblo guatemalteco en aquel momento, pero no se han cumplido. Y entonces es toda una historia de dolor, de lucha y de resistencia del pueblo guatemalteco. Y esto es importante que lo apreciemos porque en esas condiciones la gente salió a votar y lo hizo de manera consciente y lo hizo con entusiasmo. A pesar de las amenazas que se dieron en el momento de la votación o unos días antes, campañas de desprestigio, campañas de desinformación masivas. Se involucraron en estas campañas de desprestigio organizaciones incluso serias, muchas de ellas. No logra uno entender qué es lo que sucede en el país. Y también vimos cómo la autoridad electoral fue eliminando candidatos que podían representar una amenaza al status quo y al Pacto de Corruptos de Guatemala. Sabemos que no dejaron participar a 3 candidatos que tenían una posibilidad alta de llegar al balotaje y de ser electos presidente o presidente en el caso de Telma Cabrera. Este manipuleo que se hace en Guatemala empezó hace décadas. Lo vinieron haciendo, digamos que sutilmente, porque iniciaron generando leyes, creando leyes desde el Congreso para que les permitiera maniobras en diferentes aspectos, maniobras a la hora de conformar un partido político, maniobras para designar a la autoridad electoral, maniobras para designar Corte Suprema, Corte de Apelaciones. Es estructural el problema de Guatemala. Está desde las leyes y va subiendo de nivel hasta llegar al estado capturado que convoca elecciones para que resulte más de lo mismo cada 4 años. Entonces han decidido qué candidatos van, quiénes no van, pero como les decía, tan sutilmente que quizá no lo podíamos percibir, no podíamos darnos cuenta. Yo lo sentí hace 4 años cuando me sucedió. Soy un ejemplo de cómo expulsan candidatos y no pasa nada. Quizá fue desapercibido y me inventan un caso o lo manejan con hechos falsos, prueba implantada por parte de Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, y no puedo participar en el proceso electoral, pero todo sigue igual. Eligen al presidente, al señor Yamatei, y nadie levantó la voz para por lo menos preguntar qué había sucedido con la no participación nuestra en aquel momento. Y es que la Contraloría General de Cuentas también es una institución que interviene en el proceso electoral porque decide a quienes le da finiquito y a quienes no, y quienes no tienen finiquito no pueden participar. Luego interviene la autoridad electoral manejando también la situación para dejar los candidatos afines al status quo. Y como hace 4 años no sucedió nada,
llegamos a esta elección donde fue burdo la expulsión de los 3 candidatos, pero no pasó nada. Creo que ni protestas hubo, y el sistema de justicia resolviendo a favor de las violaciones a los derechos constitucionales de participación de estas 3 candidaturas. El 25 de junio, Guatemala dio la sorpresa. Nos sorprendimos todos, porque a estas alturas ya entendimos cómo funciona el sistema capturado. Y lo que creemos que pudo haber sucedido es que las y los jóvenes se informaron y encontraron que el perfil de Bernardo Arévalo y el partido político Movimiento Semilla era lo más cercano a lo que ellos y ellas consideraban como una opción para votar, porque el rango de 18 a 35 años de votantes fue el que llevó a Bernardo Arévalo al balotaje. Es la juventud guatemalteca informada, activa y participativa la que logró lo que nadie se esperaba en Guatemala. Y a partir de que Bernardo Arévalo, de la nada, aparentemente de la nada, resulta como un candidato que va a discutir a la segunda vuelta, genera ya la reacción de estas estructuras al servicio del status quo. Y les quedaba de utilizar el Ministerio Público, que lo estaban dejando como el último mecanismo a utilizar en caso algo no les funcionara en el proceso electoral. No contaban con que la juventud de entonces iba a marcar la diferencia. Empieza la criminalización contra dirigentes y políticos de Semilla y el intento de cancelar la personalidad jurídica, la personería jurídica del partido Movimiento Semilla. ¿Por qué? Porque estaban en segunda vuelta y porque no podían controlarlos, porque es antisistema el partido político. No pasó nada y llegamos al 20 de agosto, donde de manera contundente Bernardo Arévalo resulta electo, pero no podemos celebrar como quisiéramos. Es un triunfo de la democracia, es un triunfo de las y los guatemaltecos, pero no podemos celebrar porque tenemos preocupación de qué va a hacer el Ministerio Público. Si les funcionó conmigo, si les funcionó con los 3 candidatos de este proceso electoral, que no se les permitió participar y se les coló un candidato antisistema, hoy lo están atacando y van con todo. Esa es la situación de Guatemala. Celebramos el domingo y en 2 días pareciera que vamos de retroceso. ¿Cómo vamos a poder avanzar? Tenemos que llegar al 14 de enero para que Bernardo Arévalo tome posesión como presidente de Guatemala, y ahí vendrá otro esfuerzo muy grande porque tendrá en contra al Congreso de la República, al Poder Judicial, pero en medio de todo, como somos un país con muchas esperanzas, creemos que su política anticorrupción, su compromiso en la lucha contra la pobreza, la discriminación, el racismo, Bernardo es un hombre de derechos humanos. Podemos soñar con una luz de esperanza para Guatemala y ojalá empecemos a transitar por el camino de la democracia. Les agradezco mucho por su atención.
Agradecemos su participación en esta primera ronda, destacando que, pues, aún en estas condiciones adversas que ya menciona, operadores de justicia en el exilio, candidaturas que fueron eliminadas de participar en la contienda, una juventud eh, guatemalteca de 18 a 35 años toma decisiones aún en escenarios de desinformación y de desprestigio para poder colocar a una candidatura que no figuraba en las encuestas, no figuraba en el escenario para estar en una segunda vuelta y pues se le da un giro al escenario electoral y estos son los resultados que tiene Guatemala en este momento, con muchos desafíos por delante, como también lo mencionaba anteriormente el licenciado Edgar, en muchísimos desafíos, pero existe también a- alguna esperanza para poder trabajar sobre todo en estos aspectos que tienen que ver con la justicia y la gobernabilidad en ese país. Y pues en este momento le vamos a dar el pase al licenciado Marroquín, que pueda hacer entonces su intervención hasta por 15 minutos. Adelante. Gracias. Y en primer lugar, quisiera pues saludar a las autoridades del Tribunal Electoral de Panamá, a su Instituto de Estudios Democráticos, por esta invitación, a los amigos también de IDEA, que son co-convocantes, a mis amigos panelistas, a la licenciada Telma Aldana, a Edgar Gutiérrez, saludos, a Carlos por las palabras de introducción. Bueno, ya mis compañeros abundaron en datos sobre qué ocurrió en esta segunda vuelta. A mí me gustaría hacer algunos puntos que creo que representan lo más importante en la lectura de lo que pasó y de lo que viene en el futuro. Primero, yo creo que eh, lo que se expresó en esta segunda vuelta es el voto de hastío y de rechazo a un sistema que ya no le da nada a la gente. Es decir, la corrupción de verdad, literalmente, se comió todo. Ya no, el país está en caos de todo tipo, sobre todo temas que afectan la vida diaria, por ejemplo, la vialidad es impresionante, ya no se puede ir cómodamente de un lugar a otro, tú puedes tardar, tenemos colapso de carreteras importantes que siguen tirados, ahora tenemos precisamente la ruta al Pacífico, se formó una caverna que hizo colapsar la autopista más importante del Pacífico, que además que es donde está el puerto más importante del país, y eso pues evidentemente causa caos diario para la gente, y no hay medicinas en los hospitales, las escuelas están en total abandono, no hay baños, y si no hay baños no hay agua. Es decir, realmente la corrupción que gobierna el país, y ya Edgar describió muy bien cómo todas estas élites económicas, políticas y militares se juntaron para armar este sistema robusto de corrupción y de impunidad, controlando prácticamente todos los poderes del Estado. Pero creo que el mensaje que recibieron en esta segunda vuelta es categórico. La gente ya quiere otra cosa, quiere salir de este esquema. Creo que esa es una gran, bueno, primero es una gran lección, y es que nadie vio esta victoria, ni menos en primera, en segunda vuelta era más predecible, de que no hay que subestimar a los pueblos. Los pueblos, aunque aparentemente están sometidos muchas veces y muestran docilidad,
muestran indiferencia a los problemas. Si se les da la oportunidad de expresarse, pues logran, digamos, poner pues prácticamente su soberanía en juego, y la gente quiso decir y dijo contundentemente: ya no queremos ser gobernados por esta mafia política que nos tiene en esta situación desde hace más de 2 décadas o más quizás. Bueno, ha ido digamos, en aumento. Digamos que los primeros gobiernos de la transición democrática en los 80, 90 eran corruptos, pero hacían cosas. Su agenda no era la corrupción totalmente, pero ya en los últimos 2, 3 gobiernos sí, el gobierno ya solo gobernaba los negocios de la corrupción y abandonó por completo todo lo que le importa a la gente y demanda a la gente. Entonces, la primer mensaje es que ojalá que esta elección no signifique solo un cambio de gobierno, sino que enterremos este sistema perverso y corrupto. Yo creo que la gente sí está harta y está dispuesta a apoyar un nuevo esquema de gobernabilidad. Increíble cómo la política del clientelismo ya no tiene la efectividad que tenía antes. El partido único, que fue la otra opción en el balotaje de Sandra Torres, hizo derroche de recursos regalando bolsas de comida, cupones, todo tipo de prebendas para comprar el voto masivamente con el apoyo del dinero del gobierno, que son aliados de este pacto de corruptos. Y muy anecdótico y chistoso cómo ahora salen videos de la gente agradeciendo al partido, a ese partido, haber movido a la gente, porque al final la gente recibió las cosas, pero votó con su conciencia y votó por la opción que representaba un cambio. Entonces yo diría que ese es el primer punto que ya me gustaría resaltar. El segundo, ya para terminar, es, bueno, si vamos a tener esa capacidad como sociedad, y ojalá que Bernardo la tenga también para conducir al país a ese nuevo escenario político en donde logremos marginar mínimamente como expresión, digamos, política, a su menor expresión posible, a todos estos partidos y actores que fueron formando este famoso pacto de corruptos. Creo que si el gobierno de verdad inaugura un nuevo estilo, una nueva forma y un nuevo contenido político, haciéndole ver a la gente las transformaciones que son importantes hacer para que los recursos no se sigan derrochando, invirtiendo y que la gente vea. La gente no quiere grandes revoluciones, lo que quiere es que haya medicina en los hospitales, lo que quiere es que los niños tengan su refacción y su almuerzo y baños dignos en las escuelas. O sea, la gente quiere cosas que en la normalidad deberían de funcionar, pero que se han perdido. Yo creo que si se logra recuperar eso en esta primera etapa, podemos pensar en que esta es una primera piedra para construir y reconstruir la democracia que prácticamente se había deformado, desvirtuado totalmente. Y yo ahí es donde veo, pues, el principal reto. Creo que hay suficiente apoyo nacional e internacional para que el nuevo presidente salga adelante con esta agenda, pero tenía razón Edgar, va a requerir de que él tenga esa habilidad de tener un buen equipo, ¿verdad? Que sea unido, que tenga la capacidad de tomar las riendas del Estado, porque para eso también se necesita conocimiento, no solo buena voluntad ni buenos deseos. Y en ese sentido, yo diría que esta etapa de aquí a enero que toma posesión el gobierno, pues debería ser eso, la etapa en la que acumule, digamos, toda pues el conocimiento para que en enero no entren a ensayar, sino ya entren a hacer los cambios que se requieren administrativamente en el Estado. Yo estoy convencido que
a pesar de no tener control ni de las cortes, bueno, no control, de que las cortes estén controladas por las mafias políticas y no sean independientes, creo que si el gobierno tiene una política abierta de hablar de cara, de frente a la gente y justificar las reformas que hay que hacer, creo que esa mayoría que tiene en Congreso no va a detener el apoyo de la gente a que se hagan los cambios que el país necesita para tener mejores condiciones y que la gente no siga migrando. Tenemos un país con 4 millones de migrantes en Estados Unidos, que gracias a ellos sobreviven buena parte de la población porque mandan 20 billones de dólares anuales, un 20% del PIB. Y eso creo que Guatemala es un país que tiene una posición geográfica como cualquier otro de Centroamérica muy envidiable, 2 océanos, cercanía con el mercado más grande del mundo que es Estados Unidos, en el caso nuestro con México, que es una economía también de las más importantes de la región. Entonces sí hay condiciones para que el país le dé oportunidades a su gente para que viva bien en su mismo territorio, no tenga que abandonarlo. Pero soy optimista, esperemos que esto sea así. Y bueno, yo creo que hay ánimo en todos los sectores, obviamente no de los que pierden poder porque ellos están en la agenda que nos tiene como país atrasados, en la agenda de la corrupción y garantizarse impunidad para sus actos de corrupción. Entonces, yo lo dejaría por ahí. Creo que con las preguntas podemos entrar a otros temas de los desafíos que vienen después de esta segunda ronda electoral. Muchísimas gracias por su intervención, licenciado Marroquín, y definitivamente estas intervenciones que han hecho ustedes han generado una serie de reacciones. Tenemos varias preguntas de este público que se ha mantenido pues muy interesado en escucharles y en conocer cuáles son estos análisis que nos han compartido acerca de las elecciones en Guatemala. Y precisamente hablando del tema de la corrupción, hay algunas preguntas que van pues en esa línea y dice en la primera pregunta, ¿Arévalo podrá realmente combatir la corrupción teniendo a las élites económicas en contra? Otra pregunta dice, ¿las políticas anticorrupción podrán incidir realmente en reducir esa desigualdad que vive Guatemala? Estas 2 primeras preguntas, no sé si el licenciado Edgar Gutiérrez querrá intervenir para responder. Sí, con mucho gusto. Bueno, como dije, desde el Ejecutivo, emprender acciones anticorrupción no es posible. La acción penal le corresponde al Ministerio Público y es el sistema de justicia el que debe operar. Y como ya fue explicado, básicamente sigue capturado, aunque es muy probable que se acomode también a los nuevos vientos políticos que comenzaron a soplar desde junio en Guatemala. La Contraloría General de Cuentas, que es el órgano autorizado para hacer las auditorías y para presentar denuncias también sobre manejo de fondos. ¿Qué puede hacer Bernardo Arévalo sin el control del Congreso como para promover legislación anticorrupción? Lo que puede hacer son procesos institucionales y administrativos, como quien dice, órdenes ejecutivas para limpiar el aparato estatal. El punto de partida no es 0 en Guatemala, es -1 o -5. No sabemos en realidad cuál es el estado de situación después de 8 años de empoderamiento de las redes mafiosas. En las instituciones no sabemos en qué estado las van a dejar. Así que
primero van a tener que establecer un buen diagnóstico y luego poner en marcha una estrategia, como digo, de alcance administrativo e institucional para llevar a cabo procesos transparentes de gestión pública, incluyendo licitaciones, contrataciones, etcétera. Y la segunda parte de este trabajo consiste en profesionalizar el servicio público. Con lo que hay en la ley de servicio civil, es posible hacer algunas cosas. Sabemos también que la moral del servidor público está muy baja, que gran parte de los trabajadores que han sido contratados en los últimos 8 años están siendo sometidos prácticamente a un chantaje. Les han dado las plazas a cambio de pagar o de ceder una parte de su salario a su empleador o a quien facilitó su contratación. Si una persona gana el equivalente de $1,000, puede estar dando $300 de esto mes a mes a cambio de que no le quiten la plaza. Es decir, hay un proceso ahí, un tejido institucional administrativo complejo, y esas son las aguas en las que tendrá que aprender a navegar el nuevo gobierno, como digo, para ir recuperando la moral pública y para ir mostrando a la población de que pueden gestionar de manera correcta los servicios, recuperar las capacidades socavadas de educación, de salud, de seguridad, etcétera. Entonces, digamos que el alcance, insisto, hasta ahora es bastante limitado, pero lo más importante es que el partido, que el presidente no pierdan ese norte, ese mandato central que les ha dado la población en medio de un cúmulo de demandas largamente pospuestas, dadas las condiciones socioeconómicas de desigualdad social y pobreza que muy bien nos ilustró Telma. Muchísimas gracias por esas respuestas a varias de las preguntas que también se estaban encaminando a poder entender un poco cómo esas políticas públicas, que es un gran reto para la gobernabilidad, esta nueva fórmula electoral que empieza a regir en enero del próximo año, poder trabajar en un escenario adverso con todas las problemáticas que ya se han expuesto aquí por nuestro panel. Otra pregunta dice, por ejemplo, ¿cómo esperan lograr gobernabilidad? ¿Creen que hay fuerzas políticas que puedan brindar su apoyo a esta nueva gestión? También otra pregunta dice, ¿se podría liderar cuando menos en alguna medida o en la profunda cooptación de las cortes y el empecinamiento del Ministerio Público en función de perseguir a operadores de justicia dignos y periodistas y población de la sociedad civil? No sé si la magíster Telma nos quiera ofrecer su respuesta. Y con mucho gusto. Respecto de la gobernabilidad, indudablemente el presidente de la República y por mandato constitucional debe de procurar la unidad nacional, y esa unidad permite la gobernabilidad. Sin embargo, en la situación en la que se encuentra Guatemala, es difícil, pero debe hacer su mejor esfuerzo el presidente electo, dialogar con diferentes sectores y tratar de integrar su gabinete de gobierno también apoyándose en sectores comprometidos con una buena
gobernanza. Ese es un gran reto para el presidente electo. Y justamente debería estar en este momento ya trabajando en la conformación de su gabinete, en tener diálogos y acercamiento con diferentes sectores del país, en lugar de estar con la amenaza de que el Ministerio Público de Consuelo Porras pueda iniciar acciones o continuar con las acciones penales en contra del partido político o de las personas que resultaron electas el 25 de junio y obviamente el presidente electo. Es difícil que el Ministerio Público deje de criminalizar y deje de perseguir a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, prensa independiente y a políticos como Semilla, ha incluido al Tribunal Supremo Electoral, al Registro de Ciudadanos. No lo va a hacer porque desde que Consuelo Porras asumió como fiscal general, a eso ha llegado, a criminalizar, a perseguir a personas inocentes. Va a terminar esa persecución cuando ella entregue el cargo de fiscal general. Agradecemos su respuesta y pues también con algunos de sus comentarios da paso a algunas otras preguntas que tenemos acá, sobre todo en el terreno de los partidos políticos. No sé si el licenciado Manríquez podrá, Marroquín, perdón, podrá tener tal vez algunas cifras que nos puedan dar cuenta de personas inscritas en partidos políticos versus no inscritas en partidos políticos y cómo de alguna u otra forma entraron a definir estas candidaturas, ese apoyo a las candidaturas que finalmente lograron entrar a una primera y segunda vuelta y resultar electos. ¿Cuáles, si hay alguna ponderación en ese sentido? Bueno, a diferencia de la mayoría de países, incluso de la región de Centroamérica, en Guatemala no hay partidos políticos como tales, son más bien organizaciones electorales que pues son requisito para participar en una elección, tener un partido, y digamos, no hay partidos históricos, no hay partidos ni siquiera con una tradición de 2, 3 décadas, no, ni siquiera. Los partidos también para conformarse necesitan de requisitos que los cumplen meramente como una formalidad, no son, no son afiliados en el sentido de gente que participa en actividades partidarias, en asambleas. Es gente que da su firma para inscribir un partido y después se olvida incluso que hizo esa firma. Ese es el problema que hay en la conformación de esas organizaciones en Guatemala, y entonces es muy difícil hacer una correlación de una elección con una historia partidaria, porque al final es como la coyuntura del momento, de lo que se está viviendo, lo que determina la gente por quién va a ir a votar, qué candidato, no es el partido. Por ejemplo, la UNE, la UNE que fue finalista en este balotaje, es el partido con la mayor cantidad de afiliados en Guatemala, tiene más de 100,000 afiliados, pero ese dato, como te digo, no dice nada, solo de que esa gente dio su firma para inscribir ese partido, pero no es gente que participe activamente. Entonces, en Guatemala, mientras ese sistema siga así, vamos a seguir teniendo un sistema, primero, volátil, atomizado. Tuvimos 23 candidatos presidenciales. Si eso no se cambia, vamos a repetir lo mismo. Eso nos lleva a tener presidentes
relativamente con poca representación, porque bueno, los dos candidatos finalistas de esta ronda, uno sacó 15%, el primer lugar, y el otro 12%, que fue Bernardo Arévalo. Con eso no se gana en ningún otro país un balotaje, en ninguno, solo en Guatemala. Entonces, te digo, hay muchas debilidades del sistema de partidos, pero no se quieren abordar, no en el Congreso boicotean cualquier reforma electoral de fondo porque ese sistema permite a las mafias tener partidos, fichas para jugar, como en un casino, y también porque con pocos votos puedes entrar a una segunda vuelta y ganar una presidencia y comprar esos votos como lo han hecho en el pasado. Hoy se rompió esa tradición con el partido Semilla, que es un partido joven, pequeño en el sentido de que no tiene esas megaestructuras que tienen los otros partidos que tienen recursos, pero mientras no cambiemos eso, esas reglas del juego, va a ser difícil que veamos en el futuro cambios en la política partidista. Muchísimas gracias por su respuesta, licenciado Marroquín. Y tenemos, bueno, ahí ha habido muy buena participación de este público que se ha mantenido muy interesado y se interesa todavía más a medida que ustedes van interviniendo y contestando sus preguntas. Y una pregunta dice, ¿algún pensamiento sobre la necesidad de cambios constitucionales para eliminar conflictos de interés en los nombramientos de los funcionarios de control, fiscales, jueces? Y otra pregunta dice, Arévalo aún tiene 5 meses por delante antes de tomar posesión. ¿Tratará el pacto de corruptos de impedir la toma de posesión? ¿Qué se podría hacer en ese sentido? ¿Qué implica la eliminación del partido Semilla? No sé, alguno de ustedes que quiera responder estas dos últimas preguntas que nos han llegado. Bueno, me voy a referir a la segunda pregunta, a el terreno minado que viene de acá al 14 de enero, que es cuando en Guatemala se celebra la transmisión de mando. Antes, quiero dar un precedente. Hace semana y media más o menos, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunió para conocer el informe del secretario Luis Almagro después de una visita que hizo a Guatemala. La preocupación por la fragilidad de la democracia guatemalteca ha estado presente en la comunidad internacional y en el sistema hemisférico desde hace meses. Resultado de esa deliberación del Consejo Permanente de la OEA, se decidió que la misión de observación electoral de la primera ronda y del balotaje se quedase hasta el 14 de enero, acompañando toda la transición reforzada con expertos en gobernabilidad y temas de seguridad. Esto justamente lo que evidencia es el temor de que el proceso, el candidato y las fuerzas ganadoras sean bombardeadas. O sea, que se les quiera seguir aplicando, como en el pasado, como en estos últimos 5 meses, a otros candidatos, el derecho penal como arma de persecución política. Y habría dos esquemas acá por parte del Ministerio Público de Consuelo Porras. Por un lado, la judicialización electoral, es decir, hablar de anomalías, de irregularidades en el proceso, lo cual ninguna misión de observación electoral, ni nacional ni extranjera, ha registrado. Y por otro lado, continuar la judicialización penal, es decir,
la persecución contra los fundadores del partido Semilla, incluyendo el candidato electo. Justamente hoy, esta mañana, el Ministerio Público encaminó una serie de acciones en contra del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral por supuestas anomalías. Lo hicieron de una manera tan especulativa que al principal medio de comunicación de Guatemala, el Ministerio Público filtró que se trataba del caso Semilla, y no es cierto. Se trata de otro partido que fue descalificado y cuyo candidato iba punteando hasta mayo pasado. Es el partido Participación Ciudadana, que quedó prácticamente anulado. Pero a lo que voy es que saben que fueron derrotados el domingo, que la población se manifestó de manera contundente, pero no cejan en sus esfuerzos de obstruir, de boicotear la transición y el respeto pleno del derecho de los guatemaltecos de votar por sus candidatos. A mi manera de ver, esto es una forma del Ministerio Público de Consuelo Porras de ir, como quien dice, probando las aguas, a ver qué reacción hay frente a este tipo de acciones. Así que, aunque se sienten acorralados en el Ministerio Público, siguen con el ánimo de hostigar al presidente electo y a su partido. Muchísimas gracias, licenciada Telma. Gracias. Yo puedo responder a la primera pregunta. Cambios constitucionales para particularmente designación de magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría y Corte Suprema de Justicia. Indispensable el cambio constitucional para ese fin. Y de hecho, en Guatemala se han trabajado varias iniciativas con pocas diferencias entre sí y muchas coincidencias. Pero desafortunadamente el Congreso de la República se ha negado a hacer estos cambios. La mayoría de propuestas de reforma constitucional para el Poder Judicial radican o señalan la necesidad de enfocarse en la carrera judicial. Y es que la carrera judicial permite que jueces hagan carrera dentro del Poder Judicial, puedan llegar a la Corte Suprema de Justicia derivado de su carrera judicial. Actualmente, magistrados de Corte de Apelaciones es la columna vertebral del sistema de justicia, y Corte Suprema de Justicia son electos por el Congreso de la República. Y la carrera judicial únicamente existe para la judicatura de paz, de juez de paz a juez de instancia, y se corta. Así es de que, reitero, es necesario que se haga una reforma constitucional que impulse la carrera judicial para fortalecer al Poder Judicial en Guatemala. Muchísimas gracias por su respuesta y a todos en general por su participación en estos minutos que nos restan de esta jornada que ha sido pues muy productiva. Dejarles a cada uno que hagan un cierre de su participación, alguna reflexión final que quieran dejar al público que nos ha acompañado. Bueno, nada, solo agradecer a IDEA y al Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá por esta plataforma de debate y de intercambio de conocimiento de realidades de nuestra región.
Pues nada, decirles, como ya dijeron mis compañeros panelistas, a pesar de que ya hubo elección, que ya tenemos presidente electo, el proceso va a seguir de alguna manera tensionado por estas coletazos que sigue dando el pacto de corruptos. Así que hasta que no lleguemos a enero, 14 de enero del 2024, pues vamos a seguir siendo focos de noticias en Guatemala. Espero que no sean todas malas, que hayan buenas también, como la que tuvimos este segundo balotaje. Así que un saludo cordial a todos los asistentes que nos acompañaron en en este debate. Gracias. De mi parte, tal vez resaltar lecciones que estamos aprendiendo en Guatemala de este proceso. En primer lugar, la importancia de una ciudadanía consciente de sus derechos, de la defensa de la integridad de su voto, en contextos hostiles como los que vivimos en Guatemala, incluso guardando la integridad de su voto cuando se lo quieren arrebatar antes de llegar a las urnas. La gente muy sabiamente supo hacerlo y se supo movilizar. Con los niveles de pobreza y las necesidades ingentes de tanta población rural, de los barrios marginales, no cedieron, no dieron marcha atrás ante las tentaciones del clientelismo, de la compra de votos. Incluso en Guatemala hubo un esfuerzo en este balotaje de involucrar a influyentes líderes de iglesias evangélicas, subiéndolos a la tarima de la candidata del Pacto de Corruptos, y aún así, con todos los recursos, no pudieron derrotar la dignidad del pueblo. Y la otra gran lección es la importancia de cuidar una institución central en la defensa de la democracia, el Tribunal Electoral. En Guatemala se llama el Tribunal Supremo Electoral. Cuando tenemos legislación tan enrevesada y tantos conductos para judicializar la política, el Tribunal Electoral pierde su categoría de supremo, porque son otras instancias las que deciden en materia tan especializada como la electoral. Y eso, de alguna manera, también tenemos que revisarlo y que ver cómo blindamos la autonomía de una institución tan central para, como digo, para la democracia. Eso sería como mi mensaje último. Agradecer, por supuesto, el interés y la atención de todos ustedes y a nuestros anfitriones por haberse tomado pues, el trabajo de poner el tema guatemalteco en el debate. Feliz tarde. Yo también quiero agradecer por la oportunidad que me brindaron de participar en este foro y resaltar la importancia de que nos involucremos en lo que sucede en las democracias de los países de América Latina. Hoy hablamos de Guatemala, sus luces, sus sombras, su esperanza por una verdadera democracia. Y es que cuando nuestros países se fortalecen en su democracia, podemos combatir la pobreza, la desnutrición y esas grandes diferencias que hay desafortunadamente en nuestros países, agravadas por la corrupción, entendiendo que hay un nexo muy grande entre corrupción y pobreza. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde esta actividad importante organizada por Idea Internacional Proyecto de Panamá y el Tribunal Electoral para seguir fortaleciendo nuestras democracias desde Panamá y en toda la región. Recordándoles también a nuestro público que las grabaciones de este webinar y de otros que hemos tenido están disponibles en nuestro canal de YouTube para que puedan ingresar y puedan disponer de esta información en el momento que así lo deseen. A todos entonces una feliz tarde. Saludos.